Todos los años, por esta época, nos encontramos con un clásico, esos propósitos y objetivos de cara a un año nuevo. Metas como es el practicar más deporte, que nos planteamos, pero que muchas veces terminamos abandonando pues a la primera de cambio. En relación a este tema, disciplinas como es la psicología del deporte nos aportan herramientas para no solo adquirir el hábito deportivo tanto en niños como en adultos, sino claves para mantenerlo y para poder beneficiarnos de esa protección que aporta la actividad física en nuestra salud física y mental. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Isabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, primeramente, feliz Navidad. Igualmente. ¿Cómo la hemos comenzado? Pues muy bien, como te decía, así a micro cerrado, deseando tener más festivos, pero nada, muy bien. Es algo complicado, ¿no? Lo que podría gustarnos. Bueno. Isabel, hoy para comenzar a introducir un poquito el tema, ¿qué es esto de hablar de psicología del deporte? Bueno, pues la psicología del deporte es una especialidad más dentro del ámbito de la psicología que se encarga de estudiar los procesos de pensamiento, emocionales y conductuales de las personas cuando practicamos deporte o actividad física. Quizás es más conocida dentro del deporte de alto rendimiento o competitivo, como en el caso del fútbol de primera división o de los Juegos Olímpicos, que sabéis que todos los deportistas de alto rendimiento cuentan con su psicólogo para que la parte de pensamiento y emocional no les sea un obstáculo a la hora de conseguir sus objetivos. Pero es que la psicología del deporte no solo se queda ahí, sino que también es demandada en el resto de la población, en las personas que no somos deportistas de alto rendimiento, pero que tenemos que hacer deporte, porque, como tú has dicho, una cosa está clara, que es que la actividad física es fundamental para la salud integral, física y mental, y no debería de ser una opción, con lo que la psicología del deporte se encarga también de ver qué variables educativas, sociales, socioeconómicas, psicológicas, pueden hacer que las personas se inicien en un deporte o actividad física o sean más sedentarias o tengan más obstáculos a la hora de iniciar este hábito y de mantenerlo. Y también de cara, hoy lo iremos viendo, a fomentar que tengamos una relación saludable con ese deporte. Y desde lo estudiado por la psicología del deporte, ¿qué hacemos mal, Isabel? Es decir, cuando nos planteamos iniciar un deporte o aumentar el tiempo que dedicamos a realizar actividad física, ¿en qué fallamos para que siempre acabemos diciendo, no sigo, lo abandono? Pues si hablamos de gente que quizás parte de ser sedentaria o que se mueve poco, yo creo que una de las cosas que más hay que destacar, y se me ocurre la primera porque es de lo que más me encuentro en la consulta, es la forma en la que miramos el deporte o cómo nos lo tomamos. Es decir, de qué motivación partimos cuando decimos que queremos empezar a apuntarnos a alguna actividad deportiva. Lo digo porque yo me encuentro con mucha frecuencia personas que empiezan la práctica deportiva quizás con por una insatisfacción con su aspecto físico, queriendo cambiarse físicamente, quizás quieren bajar muchos kilos o cambiar su imagen drásticamente, ¿no? Y bueno, esto tiene un peligro, aparte de que, sin entrar mucho a ese tema, pues ese hacer deporte desde el autorrechazo nos puede predisponer a desarrollar problemas como la vigorexia o los trastornos de la conducta alimentaria. Es que ese planteamiento desde el querer cambiarme tampoco es realista, porque el cuerpo no cambia tanto como nos venden las redes sociales o los medios de publicidad, porque al final la genética también está ahí y yo puedo estar metabólicamente sanísima y tener, por ejemplo, una proporción muscular perfecta y hacer mucho deporte y no ser el zapataki, ¿no? Y luego es que es un planteamiento hecho desde la exigencia y desde el autorrechazo y no desde el haber encontrado ese disfrute al deporte que escogemos. Y eso ya es un indicio de que con el tiempo nos vamos a frustrar, nos vamos a cansar y va a ser más fácil que acabemos abandonando. Y claro, ahora mucha gente pensará, con estas fechas sobre todo, ¿no? Y si no hago deporte para verme mejor o para perder peso, entonces ¿para qué lo hago? Bueno, pues si pensamos así, quizás tenemos que empezar por darnos una vuelta por atención psicológica, por la consulta de psicología,
porque tenemos que ver el por qué ese autorrechazo, por qué nos autorrechazamos y solucionar eso a nivel psicológico y no quizás buscándolo en un gimnasio, porque el deporte tiene que vivirse desde la diversión o desde el disfrute y no como un medio para cambiarnos porque nos autorrechacemos. Entonces, desde un punto de vista psicológico, ¿se recomienda que se empiece el deporte que escojamos porque nos gusta o tiene posibilidades de hacerlo, no? Sí, al inicio quizás no sabemos si nos gusta o no, pero siempre se puede ir probando por distintos, dándoles un tiempo prudencial para ver cuál se adapta a mí, porque la variedad es tan amplia que alguno me va a gustar seguro. Yo esto, a veces, hablándolo con algunos entrenadores y entrenadoras que están formados y titulados y entienden un poco también de psicología del deporte, ellos dicen que es imposible que no te guste el deporte, sino que realmente no has encontrado el tuyo, el que mejor se adapta a ti y a la vida que estás llevando. Luego, el hecho de que sea al aire libre puede ser también un añadido para nuestra salud mental, porque hay beneficios que la investigación al respecto ha demostrado que tiene la naturaleza en el estado de ánimo y en bajar el nivel de arousal o de ansiedad. Y si es con otras personas o en grupo, pues también mejor. Y luego otro error que también nos encontramos en la consulta, que se me ocurre, es que cuando hay pacientes con ansiedad o con depresión o con estados de apatía o desmotivación, a lo mejor les pregunto qué hacen en su tiempo libre cuando no trabajan y te dicen que sí que tienen un hábito de deporte, sí que van a un gimnasio, sí que tienen una actividad, pero claro, cuando exploras en más profundidad te das cuenta de que ese deporte lo hacen de manera tan exigente o tan rígida y tan rutinaria que ya no es una actividad de ocio, sino que se ha convertido en una exigencia más en su día a día. Es decir, me refiero a lo típico de tengo que ir sí o sí al gimnasio de las 7 a las 9 y cuando me toca pierna tengo que hacer esa rutina con X repeticiones y tanto peso y no me puedo salir de ahí o irme a lo que me apetece ese día porque quizás si no me siento culpable, ¿no? Entonces ahí el deporte, más que un beneficio para su salud mental, se ha convertido en una exigencia, en un estresor más, como sería pues ir a trabajar o hacer las tareas de casa. Y ese planteamiento pues no funciona porque en lugar de ser una actividad gratificante, que nos aporte gratificación y mejore el estado de ánimo y baje la ansiedad, pues lo que hace es añadirles otro estresor y otra exigencia más que les hace estar peor. Seguro que nos están escuchando padres y madres que quieren que sus niños y niñas pues empiecen algún deporte, pues para crear el hábito, ¿no? Y poder beneficiarse de todo esto que estamos hablando. Pero claro, Isabel, ¿qué recomendaciones podemos darles a los propios padres? Bueno, yo creo que cómo vivan nuestros peques el deporte en la infancia y en la adolescencia va a influir mucho en que luego en la vida adulta tengan un hábito deportivo o no. Yo, si me permitís algo de experiencia propia, y no tan propia porque soy de la generación millennial y hablándolo con gente de mi generación, sobre todo mujeres, les ha pasado como a mí. Yo tuve una pésima educación deportiva en la infancia, y más siendo mujer, que no se nos consideraba como la opción de hacer un deporte, como extraescolar. Y si se consideraba, pues siempre era baile o gimnasia rítmica o una serie de actividades muy concretas. De hecho, hasta la adolescencia, con 14 o 15 años, que ya sí que di con un profe que sí que me motivó y que me demostró que sí tengo buena capacidad deportiva, yo creía toda mi infancia todo lo contrario, creía que era un desastre, porque por aquel entonces había como una asignatura que se llamaba gimnasia, que estaba diseñada para que aborreciésemos el deporte, es decir, que nos pedían ejercicios imposibles bueno, a lo mejor no imposibles porque con mi edad los hago a día de hoy, pero los planteaban sin aprendizaje progresivo, ni aproximaciones sucesivas, que la mayoría de niños no podían hacer y que además eran aburridísimos. En plan, pues saltar al potro, estar en una barra colgando o correr durante una hora, en fin. Bueno, la suerte que tuvimos las generaciones anteriores es que jugábamos en la calle y compensábamos esa actividad física de manera divertida, con el juego espontáneo, sin ser conscientes de lo que estábamos haciendo. Por eso ahora que no juegan en la calle, que las generaciones han cambiado, creo que la asignatura de deporte y esas extraescolares que escogen los padres tienen mucha responsabilidad, porque puede hacer que un niño se convierta en un adulto sedentario. Creo que deben presentarlo como algo divertido, que sea libre de estereotipos de género, inclusivo, desde la diversión,
y no desde la competitividad o haciendo creer a un niño que al final está aprendiendo y se está desarrollando que no vale para hacer cualquier cosa. Bueno, entonces, ¿la competitividad puede ser perjudicial a la hora de que los niños y niñas se interesen por el deporte? Sí, porque la competitividad en algunos niños, sobre todo si ya per se son más nerviosos o son más autoexigentes, puede generarles ansiedad, y cuando la ansiedad es muy elevada, como no pueden aguantar los nervios, lo acaban dejando para no pasarlo mal. No porque no les guste el deporte, sino porque lo pasan mal. Entonces yo a los padres, cuando por ejemplo los federan en fútbol, pues lo que les digo es que se aseguren primero de que el niño disfruta, que se olviden de los goles o de cuántos puntos tienen, sino que cuando termine el partido se interesen más si el niño o la niña ha disfrutado y se lo ha pasado bien, y que obvien por completo qué equipo ha ganado o si ha marcado gol o no. De hecho, un profesor de psicología del deporte de la universidad que me dio clase decía que cuando sus hijos jugaban los fines de semana, él no se quedaba a ver el partido para que sus hijos no se sintieran presionados, sino que él a lo mejor se iba a tomarse una cerveza, y cuando él volvía a recogerlos, lo que les preguntaba es si se lo habían pasado bien, y ni se enteraba de si habían ganado o no. Y bueno, volviendo al tema de la educación deportiva de la infancia, creo que también tendríamos que hacer una crítica al sexismo en el deporte, que hace que muchas niñas no tengan referentes deportivos de su género en algunos deportes. Esto cada vez está pasando menos, pero hace unos años parecía que el deporte era una cosa masculina y que las niñas no teníamos espacio en él, no solo a nivel competitivo, sino en todo el deporte. Apenas se nos apuntaba a deporte extraescolar, y en la famosa gimnasia ellos era fútbol y nosotras, pues como he dicho, siempre baile y poco más. Entonces, claro, al no educarnos para hacer deporte, muchas mujeres de generaciones anteriores son sedentarias, lo que también hace que sufran muchos problemas de salud, problemas hormonales, musculares, óseos, de ansiedad, de depresión, insomnio. Todo esto derivado de no haber tenido un hábito de base en su desarrollo de actividad física para luego en sus vidas. Y esto tiene que cambiar. A las niñas desde pequeñas hay que mostrarles que ellas también tienen capacidad en el deporte, igual que los niños, porque de hecho la tenemos, y a veces incluso en la vida adulta te das cuenta que incluso más. Por cierto, hablando de referentes, entonces resulta importantísimo el ejemplo que las personas adultas se pueda transmitamos a nuestros niños y niñas como unos referentes, ¿no es así? Sí, totalmente, tanto con lo que hemos dicho de eliminar estereotipos machistas para que las niñas también se interesen por el deporte y puedan beneficiarse, como a la hora del ocio, que por ejemplo los padres escogen en casa en el día a día. No es lo mismo cuando nuestros niños ven que llueva o haga frío o haga el tiempo que haga, los padres siempre aprovechan o fomentan que en el tiempo libre, aunque sea pues salir a dar un paseo o hacer cualquier actividad física, que cuando todo el tiempo de ocio se ocupa en actividades sedentarias, con pantallas o con actividades sedentarias. Si los niños y niñas ven que sus padres se apuntan a carreras o conocen gente que también hace deporte, que su mundo no se acerca un poco en torno a esto, pues va a ser más probable que a lo mejor no acaban haciendo el mismo deporte, pero que practiquen alguno, pues sí, seguro. Porque al final es una cuestión de que se imita ese patrón de conducta, de ese estilo de vida activo y deportivo de los padres. La verdad es que muy importante, como todos los temas, ¿no? Pero hablar de psicología del deporte en estas fechas, cuando ya empezamos a decir, sobre todo cuando estamos moviendo el labio, ¿eh? No sé por qué, pero es cuando empezamos a plantearnos de que, venga, el próximo año voy a cambiar y voy a hacer deporte. Es cuando más nos ponemos las pilas, ¿no? Así que hoy el tema de psicología del deporte es bastante importante. De este tema, Isabel, o de otro, queremos hablar contigo, ¿dónde lo podemos hacer? Bueno, pues nos encontramos en la consulta de psicología de Policlínica Cegin y en las redes sociales para consultar sobre este tema o cualquier otro. Genial, pues si todo sale bien, la semana que viene más y mejor. Hasta el martes que viene, un saludo.